La evidencia la presenté en nuestra primera entrevista, así que si no la has visto, ve a verla. Esto deja claro que Carlos, y solo él en la historia, es el anticristo profetizado en las Escrituras, el principal anticristo. Así que amigos, si me están escuchando decir eso y están pensando, pero hay muchos anticristos, bueno, sí los hay. Hay muchos anticristos, incluso hoy en día. Carlos no es el único. El Papa es un anticristo. Cada papa del catolicismo romano ha sido un anticristo, así que es cierto, hay muchos anticristos, pero hay uno específico aparte del falso profeta que está predicho en las Escrituras con medios muy claros que se nos dan pruebas que realmente se cumplen en las Escrituras en Apocalipsis 13, 18, que están destinadas a permitirnos identificar al anticristo principal, es decir, al que realmente va a ser poseído por Satanás, y sobre las peores cosas que preceden al regreso de Cristo en el mismo Armagedón, y que estará al mando de un gobierno global durante 3 años y medio. Se va a constituir después de la Tercera Guerra Mundial que está por venir. Ese individuo es el rey Carlos III. Hay pruebas muy únicas y particulares que solo él pasa, pruebas que solo él tiene, que sus hijos no tienen. Ningún otro ser humano en la historia del mundo las ha tenido, nadie más las tendrá jamás, por razones que expliqué en la primera entrevista. Así que definitivamente ve a ver eso. Si no lo has hecho, por supuesto, consigue el libro. Hay mucho más sobre esa pregunta ahí. Sí, así que el enlace a la primera parte también está en la caja de descripción. Amigos, y ahora tenemos a más de 2,000 personas viéndonos en vivo. Gracias por todas las preguntas que están llegando. Bueno, voy a poner los enlaces al sitio web y al libro de Tim en el chat en vivo otra vez por si acabas de sintonizar. Por favor, apoyen su importante trabajo. Muy bien, entonces hay una pregunta. Hay algunas preguntas sobre Trump, pero esta es interesante porque él acaba de visitarlos. Están diciendo, ya sabes, podemos asumir que Trump sabe esto. Si lo sabe, ¿por qué los visitó recientemente? ¿Cuál fue el motivo de las visitas a la familia real? Así que esta es una respuesta un poco larga. Hay mucho que decir sobre Trump, incluyendo a muchas personas que están tratando de decir que él es el anticristo, ¿verdad? Sí. Él es uno de esos individuos mal identificados de los que la gente dice, bueno, es Trump, no puede ser Carlos, ese tipo de tonterías. Y les digo desde el inicio, amigos, quien diga eso es bíblicamente analfabeto, es decir, no conoce lo que la Escritura dice sobre la profecía. Y además lo poco que creen saber. Ni siquiera están evaluando a estas personas para ver si cumplen con los criterios. Entonces, ¿Trump es inocente o no? ¿Es el anticristo o sabía o debía saber? Muy bien, yo mismo entro. ¿Qué es, creo? En marzo de este año envié copias de la segunda edición de El Anticristo y Capita al presidente Trump y a otros miembros de su administración, junto con cartas individuales. Lo envié al secretario de Estado Rubio, al secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, al propio presidente Trump, al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al líder de la mayoría en el Senado, el senador Thune. Se lo envié a ellos y a otros, además de una carta también al vicepresidente Vance. Y envié cartas tanto al presidente Trump como al vicepresidente Vance diciendo, por favor, no se reúnan con Charles. Si se reúnen con él, es equivalente a reunirse con el mismo diablo. Charles es el anticristo. Aquí está la evidencia y la carta, por favor, léanla. Parafrasearé mis cartas y en algún momento las haré públicas. Recibí hace muy poco, como hace unas semanas, una respuesta del presidente Trump con una firma autopen agradeciéndome por el libro, pero ¿realmente lo recibió él? No sé, ya sabes, si fue interceptado, sí sé que fue interceptado inicialmente durante varias semanas, que lo habían retenido y no se lo entregaron a él, eso sí lo sé. ¿La carta lo acompañó hasta él? ¿Recibió la carta? No lo sé. Respaldé el libro para él y mencioné la carta, creo que en la dedicatoria. Igual hice con el vicepresidente Vance. Obviamente o no la recibieron y no la leyeron, o la recibieron y no la leyeron, o se la retuvieron. Alguien dijo, fulano, envía el libro. ¿Quieres que enviemos un acuse de recibo, verdad? Una carta firmada automáticamente diciendo gracias por enviar esto, ¿verdad? Así que su nivel de culpabilidad en ese sentido es desconocido para mí, pero sí traté de dejárselo claro. Y el vicepresidente Vance y Marco Rubio, que por cierto lo acompañaron a este evento para ver a Charles, Marco Rubio estaba justo ahí con el presidente Trump. Les dije que no sé si recibieron el mensaje, por así decirlo, pero sí se los dije. Dicho esto, hay cosas que las personas que piensan que Trump es el anticristo, la mayoría de ellas en realidad no saben sobre el presidente Trump.
Y otras cosas que presumen y son falsas. Repasémoslas una por una. La gente ve el nombre Trump y piensa, trompeta, debe ser el anticristo. Bueno, no, eso no tiene nada que ver con la evidencia bíblica ni con los criterios bíblicos para identificar al anticristo. Lo ven y dicen, es una figura mundial popular. ¿Y qué? Ha habido muchos así en la historia, ¿no? No han sido el anticristo ni han dirigido un gobierno global. Supondrán que es tan malvado como lo ha afirmado el partido de oposición en Estados Unidos durante varios años. Ahora sabemos que esas acusaciones en su contra eran fraudulentas, y yo lo supe desde el principio. El público también debería saberlo. En realidad, está tratando de hacer cosas buenas en Estados Unidos y no apoya ni busca hacer el mal. Y aún así fue y se reunió con el rey Carlos III. Así que aquí hay un par de cosas que la gente quizá no sepa. Una, es que su madre es escocesa. Estoy seguro de que toda tu audiencia probablemente lo sabe, ¿verdad? Que su madre era de Escocia. Y ella estaba fascinada con la corona y le transmitió esa fascinación a Carlos, quien tenía un gran gusto, incluso se podría decir un deseo, por el trono británico desde muy joven, desde la infancia. Más significativamente, y cuando hablamos de la noción de él como potencialmente un anticristo, hay 4 jinetes en el libro del Apocalipsis capítulo 6. El primero monta un caballo blanco, el segundo monta un caballo rojo fuego. El tercero monta un caballo que normalmente se llama negro. Así es como se traduce normalmente en inglés, es una traducción muy pobre. La coloración real de ese caballo es como azul cerúleo con tonos rosados, rojizos ardientes y reflejos negros y grises. Si vieras a Lucifer en el Aeropuerto Internacional de Denver, esa estatua de ese caballo azul afuera del Aeropuerto Internacional de Denver con los ojos rojos ardientes. Sabes, cuando está iluminado por la noche, en realidad es la coloración precisa de ese caballo en particular, no negro, y luego el cuarto es pálido, verde, gris. El cuarto jinete, llamado Muerte, está poseído por el diablo. Como hablamos en nuestra entrevista anterior, estos jinetes cabalgan en sucesión. Carlos es el cuarto jinete, el que va a estar poseído por el diablo. Él no es uno de los 3 anteriores, pero según Daniel 9:27, él es, ya sabes, y siendo descendiente del linaje romano, príncipe o gobernante del linaje romano, etc., anteriormente heredero aparente a un trono. Ese es el significado de esa palabra príncipe en Daniel capítulo 9. Él está operando durante todo el periodo de 7 años, lo que significa que cuando esos 3 caballos anteriores salen antes que él, ellos lo preceden. Él está operando sobre ellos todo el tiempo. Ahora, cuando hablamos de Trump, la fortuna de su familia comenzó en una posada o un hotel que tenía el nombre Caballo Blanco. La mayoría de la gente no sabe eso. Se convirtió en un lugar de mala reputación. Ya sabes, y realmente sentó las bases para cómo sería su familia. Y luego, más adelante, él construiría su riqueza, ya sabes, y entraría en los negocios y todo eso. Eso lo hizo posible. Así que definitivamente tiene la imagen, entre comillas, de un caballo blanco, no solo de la Casa Blanca. Muchos han confundido la Casa Blanca con el caballo blanco, pero no es lo mismo. Ha habido muchos ocupantes de la Casa Blanca históricamente que no han sido el jinete del caballo blanco. Pero podemos decir que Trump definitivamente tiene la imagen de un caballo blanco asociada con él. Lo mismo puedo decir de Obama y Biden antes de Trump, pero esa es otra discusión en la que no entraré. Lo que le falta al presidente Trump hasta este punto es la estéfanos, la corona de ese jinete, de ese primer caballo. Dice que sale victorioso y para hacerlo. Algunas traducciones al inglés dicen conquistando y para ser conquistado. Esto es Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 2, y que se le da una corona y lleva un arco. La gente en la época del COVID, que aún no termina del todo, ellos veían eso y decían, está bien, corona, coronavirus, corona, eso es Trump, ¿no? No, está hablando de un estéfanos en el texto griego, que es una corona de vencedor, o el tipo de corona de hojas que se ponía en la cabeza de un ganador en un juego romano o griego. Literalmente, ese es el tipo de corona del que está hablando, no está hablando de una corona real. En el texto griego, la palabra usada para crown en inglés es stéphanos, que significa corona de vencedor. No se usa corona. Entonces, un premio Nobel de la Paz. En mi libro Corea del Norte, Irán y la próxima guerra mundial, publicado en 2018,
mencioné que algunos decían que Trump merecía el Premio Nobel de la Paz y él lo deseaba. Por sus conversaciones con Kim Jong-un en Corea del Norte, tratando de prevenir una amenaza nuclear o una guerra nuclear con Corea del Norte. Alegando que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por esa razón, ahora, en su segundo mandato, ha habido una cacofonía de voces por todo tipo de razones adicionales sobre por qué Trump debería ser nominado y recibir un Premio Nobel de la Paz, y él mismo lo está pidiendo para sí mismo. Eso aún no ha pasado. El Comité del Nobel lo ha confirmado y es muy político. Nunca se les ha conocido por su honestidad en cuanto a las personas a quienes otorgan el premio. Casi todos los ganadores del Premio Nobel de la Paz han resultado ser abiertamente malvados y causar guerras y hacer todo tipo de cosas malas en el planeta, posteriormente, si no lo habían hecho ya, incluyendo a Obama. Así que no hay nada honesto en el Comité del Premio Nobel de la Paz, nada pacífico en ellos ni en aquellos a quienes eligen para darles el premio. Son extremadamente políticos. Así que cuando dicen que no quieren ser influenciados o que son apolíticos o cosas así, simplemente están mintiendo descaradamente como siempre lo han hecho. Bueno, ¿por qué menciono ese premio? Bueno, lo realmente interesante del Premio Nobel de la Paz es que viene con estéfanos. Simbólicamente, ese es el tipo de corona de la que habla Apocalipsis 6, versículos 1 al 2. Entonces, no es una corona física de vencedor, sino una de hojas puesta en la cabeza de Trump. Por ejemplo, si él recibiera el Premio Nobel de la Paz, como lo hizo Obama antes que él, se podría decir con verdad que ha recibido un estéfanos, ese tipo de corona. De eso está hablando Apocalipsis 6, del 1 al 2. Ahora, se reunió con el rey Carlos III y tuvo todo tipo de comentarios elogiosos y agradables sobre él. Él siempre dice cosas agradables de las personas, así es Trump. Él trata de ser positivo, y esta idea del poder del pensamiento positivo, Vincent Peale y los ministros que eran populares en su mente. Sabes, en el pasado y actualmente personas del tipo palabra de fe o personas de palabra de fe, la idea del poder del pensamiento positivo ha sido clave para muchos de ellos durante años, incluido el presidente Trump. Así que él siempre trata de decir cosas agradables. Ahora, ¿qué ha hecho en esos eventos? Y desde que regresó, bueno, ha seguido repudiando la agenda verde en su administración, ha seguido optando por cosas conservadoras y en contra de la agenda globalista o elitista. Bajo Carlos, él ha seguido oponiéndose a esas cosas que Carlos apoya. Mientras tanto, hablas bien del rey en público y lo llamas amigo y demás. Así que, ¿puede Trump ser un anticristo? Quizá como el autor de El caballo blanco. Claro que sí, es posible. Sin embargo, lo que lo impide en este momento es que él no lo es ahora y tal vez nunca lo sea. Lo que lo impide es que no ha recibido esa corona, aún no tiene un estéfanos. No puedes asociar la imagen del caballo blanco con él. Otra cosa que lo impide es eso. Hasta este momento, él ha estado apoyando y defendiendo a Israel en contra de la división de la tierra y la creación de un llamado Palestina o Estado palestino. Estados Unidos bajo Trump es el mayor obstáculo global a través del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sumándose y poniendo mano dura a una exigencia contra Israel para la división de la tierra y la creación física de un llamado Estado palestino. El presidente Trump ha estado apoyando en lugar de oponerse a Israel hasta ahora en ese tema, lo cual es algo bueno bíblicamente, pero lo sabemos por las Escrituras. Esto lo pueden hallar en Zacarías 12 al 14 del Antiguo Testamento y en Apocalipsis 11 del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y también en los discursos del Monte de los Olivos. Llegará el día en que Jerusalén será rodeada por ejércitos enemigos y la mitad de la ciudad será tomada por la fuerza en la guerra. Así que esto sucederá, y por cierto, será al principio de los 3 años y medio de reinado del Anticristo. Será justo al principio de su gobierno global, que se constituirá simultáneamente, y su posesión por el diablo ocurrirá al mismo tiempo. Hasta que la mitad de Jerusalén sea tomada cautiva en la guerra, así que 3 años y medio antes, la mitad de Jerusalén es tomada cautiva en la guerra. El mundo exige esto bajo el Anticristo de Israel, pero Israel no aceptará. Pero el mundo lo exigirá y luego lo impondrá contra Israel. Ese será el verdadero pacto,
o Tratado de Daniel 9:27. De eso es de lo que realmente habla la Escritura. El presidente Trump está impidiendo eso en lugar de apoyarlo hasta este momento. Así que él es una espina en el costado de Carlos, a pesar de las apariencias públicas, todavía hasta este momento, en cuanto a las agendas elitistas, así que hay posibilidades. Podrían eliminarlo como a Charlie Kirk, Dios no lo quiera. Y ciertamente hay personas que quisieran hacer eso y que ya lo han intentado. Quizá tengamos más tiempo antes de que inicie la semana de la tribulación y algún sucesor de Trump se alineará con esa agenda bajo Carlos. Otra posibilidad es que algo suceda que haga que Trump se vuelva en contra de Israel y simplemente cambie de opinión y siga la agenda bajo Carlos. ¿Él es el anticristo? No, nunca podrá serlo. Ese es Carlos, solo él cumple esos criterios. ¿Puede ser un anticristo menor pero relevante por ser autor del caballo blanco? Él no es eso en este momento, pero es posible que en el futuro llegue a serlo. Aún así, el tiempo lo dirá. Así que los medios globalistas, especialmente aquí en el Reino Unido, están retratando a Putin como el anticristo y hemos visto a Trump tener estos diálogos con Putin. ¿Eso es un ejemplo de que él va en contra de la agenda globalista? Es un ejemplo de que el presidente Trump va en contra de esa agenda. La monarquía británica y la élite europea se alinearon bajo Carlos y antes bajo su madre y también bajo su padre. El príncipe Felipe antes no quería nada más que dividir Rusia y hay múltiples razones para eso. Sabes, hay cierto odio en la monarquía británica hacia Rusia por lo que los bolcheviques, los comunistas, le hicieron a sus antepasados, a la realeza rusa. Aunque la monarquía británica permitió eso, en teoría pudieron haber sacado a su familia de Rusia. Tuvieron la oportunidad y decidieron no hacerlo, quizá por evitar competencia. Escucho retroalimentación, no sé si lo intentas. ¿O es solo el pequeño Siggy en la habitación de al lado, corriendo como loco? Está bien, sí, no sé si. No sé cuánto sabe el presidente Trump sobre eso, pero es cierto. Gran parte del mundo está viendo la situación con Ucrania y considera al Reino Unido como responsable de eso. Boris Johnson, ahora Starmer, ya sabes, quieren mantener la guerra en Ucrania en vez de realmente resolverla. Trump lo nota. La élite europea sigue a la monarquía británica y él pregunta, ¿qué les pasa? Sabes, Rusia en realidad no tiene la intención de invadir Europa, al menos hasta ahora el resto de Europa. Él solo quiere proteger a los hablantes de ruso en Ucrania, quienes, por cierto, los ucranianos, incluyendo a verdaderos nazis ucranianos que descienden de nazis del Tercer Reich, estaban asesinando y atacando antes de la invasión de Rusia, porque se aferraban a su herencia rusa y al idioma ruso, y así sucesivamente. Y Putin simplemente dijo, no vamos a permitir esto de ninguna manera, no lo vamos a permitir. Y entonces Trump está viendo toda esa historia y estoy seguro de que está diciendo, ¿sabes qué? Putin tiene algunos puntos válidos. Saben, pero Europa, ¿qué hacen? Si siguen presionando, él terminará atacándolos. Si terminan involucrándose directamente en la guerra, tratando de arrastrar a Estados Unidos directamente como estaba ocurriendo bajo el régimen de Biden, ¿verdad? Así que estamos siendo testigos y lo he mencionado desde hace varios años. Sean y yo lo mencionamos, de hecho, al principio de la administración de Trump. Actualmente estamos presenciando la ruptura de la OTAN y cuando Trump se está acercando de cierta manera, hablando de forma muy informal. Hablando con Putin, creo que simplemente está tratando de ser imparcial y no verlo como el coco que no es. Solo busca entender de dónde vienen él y Rusia y diciéndole a Europa que no necesitamos una tercera guerra mundial. Si ustedes simplemente se relajan y son honestos respecto a Rusia y sus preocupaciones e intentan llegar a algo que Rusia pueda aceptar y que el resto del mundo también pueda aceptar, tendremos paz, pero Ucrania perderá territorio por su comportamiento pasado. Así son las cosas y no vamos a dejar que nos arrastren a la tercera guerra mundial. Esa es la táctica de Trump, pero no funcionará. En mi libro de 2018, Corea del Norte y la próxima guerra mundial, anticipé que Rusia invadiría Ucrania. Lo escribí años antes de que ocurriera. 2018. Pero también señalo que luego Rusia va a invadir Europa, eso va a suceder, y que la OTAN se va a desintegrar, se va a romper. Perdón, que Turquía y Alemania van a salir de la OTAN de una forma u otra y terminarán alineados con el bloque de Rusia.
Y luego, ¿qué pasa a partir de ahí? Entonces, esas cosas están en ese libro. Y cómo la guerra no se desencadena realmente a través de Ucrania, la Tercera Guerra Mundial. En realidad se desencadena a través de Corea del Norte. Entonces, así que estas cosas aún están por venir. Putin, por supuesto, es lo que quieras decir sobre él. Él afirma ser cristiano. Ciertamente es conservador hasta cierto punto, pero los conoces por sus frutos. Eso dice la Escritura. Y los amigos que Putin ha elegido para sí mismo, es decir, los líderes en Teherán, los comunistas en China, los comunistas en Corea del Norte. Puedes argumentar que es el motivo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ya sabes, o ese tipo de pensamiento. Pero en realidad, un verdadero cristiano no aceptaría ese tipo de alianzas espirituales. Putin es cristiano, no lo creo, solo pienso que es religioso, lo mismo con Trump. Él no es cristiano, le encanta la idea de ser cristiano, quiere ser salvo. Pero él mismo dice públicamente, incluso recientemente, que espera que sus obras, entre comillas, sean lo suficientemente buenas, entre comillas, para merecer ir al cielo. Mientras que los cristianos de verdad entienden que nunca llegaremos ahí. Por nuestras obras, solo somos salvos por la fe, por la gracia, por la obra completa de Cristo, quien derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Y su resurrección de entre los muertos. Así que no podemos llegar ahí por nuestras obras. Por alguna razón, ese mensaje aún no le ha llegado al presidente Trump de forma aceptable y espero que lo haga. Pero hasta ahora él no es cristiano, al igual que Putin, pero creo que está tratando de ser justo, así que eso es lo que diré. Y Putin no cumple con los criterios para ser el anticristo en absoluto, y tampoco es un anticristo en este momento. Él no anda por ahí con un complejo de Salvador ni nada por el estilo, a diferencia del presidente Trump, quien de hecho tiene un poco de complejo de Salvador públicamente. Así que eso es lo que diré al respecto. Bueno, eso es fascinante porque tuvimos a una serie de analistas militares, desde el coronel Douglas MacGregor hasta Scott Ritzer. Y todos dijeron algo muy similar, ya sabes, algo como pudo haber habido un acuerdo de paz en Ucrania. Boris Johnson lo arruinó. Recientemente salió y dijo que fueron los neonazis quienes presionaron a Zelensky, pero él realmente fue allá y tiene la sangre de más de 1 millón de jóvenes ucranianos en sus manos. Y luego tienes a Kiostama, que simplemente sigue con lo mismo. Planea enviar misiles de largo alcance con Alemania para atacar el centro de Rusia. Y tú hablas de que Rusia ataca a Europa, pero a mí me parece que estos tipos están provocando a Rusia para que ataque a Europa. Y sí quieren dividirla. O sea, Ucrania es solo una fracción de los recursos si logran dividir toda Rusia. Pero parece que está ocurriendo exactamente como lo has descrito. Y personajes como Starma, etcétera, están provocando esto. ¿Dirías que ese es el caso? Ellos lo están provocando y es intencional, de hecho se está haciendo bajo Carlos, orquestado por él. Cuando se reunió con Zelensky, casi al mismo tiempo que Trump veía a Starmer en la Casa Blanca cerca de esa fecha. ¿Qué estaba tratando de hacer? En realidad estaba tratando de mantener la guerra en Ucrania. Ves una cosa en público, pero hacen otra detrás de escena. Y conozco a MacGregor Reader. No estoy de acuerdo con su análisis en casi todo, excepto en Ucrania. Creo que no saben de lo que hablan, ya sea históricamente o militarmente. Ninguno de los dos cuando se trata de Medio Oriente, Israel y las naciones árabes. Me encantaría debatir públicamente con ambos sobre el tema. Quien lea mi libro, Corea del Norte, Irán y la próxima guerra mundial, encontrará un profundo análisis militar y abundante documentación. La gente puede ver los comentarios en Amazon sobre ese libro. Algunos comentarios dicen, vaya, esto es realmente material militar profundo, y si no tienes experiencia militar te va a resultar un reto leerlo. Pero logran terminarlo y aprenden muchísimo de él, incluyendo lo que realmente va a suceder con respecto a Europa. Así que tienes a estas personas, Ritter y MacGregor, que están señalando correctamente la amenaza que enfrentan no solo Ucrania, sino también Europa y luego Occidente. Si Rusia sigue siendo provocada, ellos creen que esto puede detenerse. Ellos piensan que es posible llegar a un acuerdo de paz en Ucrania y que Rusia no avance más. Ellos creen que aún hay una oportunidad. Desde el inicio de la guerra he dicho que no habrá solución hasta que ocurra y termine la Tercera Guerra Mundial, llevando a un gobierno global. Eso está en mi libro de 2018 donde explico por qué es así.
Instintivamente siento que hay fuerzas trabajando para empujar esto hacia una guerra mundial que son imparables. Y si hay una tercera guerra mundial nuclear, eso no significa que no quedará nadie después de eso. Entonces la guerra nuclear llegará. Está profetizado en las Escrituras. Puedes encontrarlo, por ejemplo, en Ezequiel 38 y 39. En el Antiguo Testamento puedes encontrarlo. Al final de Apocalipsis 6, relacionado con Armagedón, muchas personas no comprenden ese capítulo. De hecho, en los últimos versículos se está refiriendo a los eventos que rodean a Armagedón. Está profetizado que habrá guerra y que estos misiles serán derribados en esta era. Así que Israel, por ejemplo, justo esta semana hizo anuncios públicos de que este año tendrán sistemas de defensa antimisiles basados en láser. Sistemas de defensa capaces de derribar cualquier cosa del aire, excepto misiles balísticos de alcance intermedio y largo alcance. Y en unos 5 años también la tendrán, según ellos. Ellos están más avanzados en defensa antimisiles que cualquier otra nación del planeta. Y ellos van a ser los primeros, de hecho ya son los primeros en desplegar estos sistemas en la guerra y estarán completamente operativos antes de que termine este año. En noviembre esperan tener todo esto completamente operativo. Menciono eso porque las Escrituras también nos dicen que muchas de estas armas serán derribadas del aire. El Señor afirma que derribará las flechas enemigas de Israel cuando llegue el momento. Aunque también dice que enviará fuego a las costas lejanas desde Rusia. Gog y Magog enviarán fuego. Debo revisar Ezequiel 38 y 39 para citarlo con precisión, pero enviarán fuego a las costas lejanas. Eso incluye a los Estados Unidos. Estamos hablando, en este caso, en contexto, históricamente y militarmente, y así sucesivamente, de armamento nuclear y de otro tipo, armamento basado en misiles. Así que ojivas. Las Escrituras hablan de las estrellas cayendo por los cielos en varios contextos, y además de meteoritos y cometas, eso incluye ojivas. La gente puede ver los eventos recientes entre Irán e Israel, cuando Irán atacaba a Israel y viceversa, y ver las ojivas cayendo por la noche en el cielo, y literalmente parecen estrellas fugaces. He escrito sobre esto durante décadas, incluso en mi libro de 2018 donde predije esto, la Tercera Guerra Mundial. Creo que podría haber un intercambio limitado de armas nucleares, pero mencioné en ese libro que incluso un intercambio limitado de unas 100 ojivas nucleares entre Pakistán e India es suficiente para destruir el suministro mundial de alimentos y causar que potencialmente miles de millones mueran de hambre debido a la contaminación radiactiva de las principales zonas agrícolas de Europa y Medio Oriente. Así que la gente no se da cuenta de esto, que entre Rusia y China, esa zona del mundo, e Irán es una de las principales zonas agrícolas del mundo para la producción de granos, no de Estados Unidos, perdón, del mundo para la producción de granos. Además, como Ucrania, gran parte del suministro mundial de fertilizantes se produce a partir de materiales que provienen de Ucrania, incluyendo la potasa. Una cosa que la gente no se da cuenta. Hablamos de la agricultura orgánica y eso está muy bien y es más saludable. Pero la verdad es que sin fertilizantes sintéticos que se producen usando gas natural y se extraen con potasa y cosas así, no puedes alimentar al mundo sin fertilizante, ni de lejos puedes producir suficiente comida para alimentar a la población global actual. Y entonces, si estas cosas desaparecen incluso con un intercambio nuclear limitado, puedes matar de hambre a gran parte del mundo. Una de las cosas que sucede justo después de la Tercera Guerra Mundial, la cual ocurre, bajo el segundo sello del Apocalipsis, un jinete en un caballo rojo fuego sale, se le da una espada y con eso quita la paz de la tierra. Esa es la descripción del segundo sello del Apocalipsis, el caballo rojo fuego. En ese libro muestro a Corea del Norte, Irán y la próxima guerra mundial. He aquí, un caballo rojo es Corea del Norte y su jinete. Y también está relacionado con la corporación petrolera móvil, ExxonMobil, antes conocida como Magnolia Oil, porque también es su símbolo históricamente, pero este es el símbolo nacional de Corea del Norte, la espada. Mucha gente, ya sabes, observa el Islam, ¿verdad? Y su asociación, por ejemplo, con los adversarios de Israel, con Rusia, ¿verdad? ¿Has visto la estatua de la Madre Rusia, Shaun? No. Es casi el doble de alta que la Estatua de la Libertad, que ya es muy grande.
Y su característica principal es una espada gigante en la mano, la estatua de la Madre Rusia. Tienes una espada casi del tamaño de la Estatua de la Libertad en la mano de esta cosa, casi igual de alta, relacionada con Rusia. Entonces, Rusia y Corea del Norte se han aliado en esta guerra contra Ucrania ahora, ¿verdad? Caballo rojo ardiente y una nación cuyo símbolo principal es una espada. Sabes, no solo es la idea de Rusia como portador y cosas así. Además, creo que la pregunta anterior de ese profesor, creo que eso era otra cosa que él estaba insinuando. Pero, ya sabes, Irán, Rusia, ambos están ligados a esta imagen del oso. Además, ahora la espada con Rusia y el Islam ligados a Corea del Norte, así que China, Irán, Corea del Norte, Rusia, todos aliados juntos. Escribí sobre eso en el libro y también sobre un posible intercambio nuclear limitado entre India y Pakistán. Así que ya sea que tengamos uno entre los Estados Unidos, muy bien, gracias. Entre los Estados Unidos eso es el doble de alto que la Estatua de la Libertad, casi. Es enorme. Así que sí, una espada dada al jinete del caballo rojo ardiente, Corea del Norte. Esa estatua es símbolo de Corea del Norte, aparece en su moneda y muchas armas llevan su nombre. Se llama Konoma o Colima, de la mitología asiática, un caballo rojo ardiente capaz de saltar grandes distancias de un solo brinco. También domina el centro de Pyongyang como una estatua real que iluminan unas veces al año con velas y antorchas, viéndose roja por la noche.